Tenemos a Javier Milei en línea. Bienvenido, Javier, bienvenido a la cassette. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, Javier. Bueno, el placer de saludarte. Estamos acá en vivo desde Deportea, desde la Escuela de Periodismo. Y bueno, y quiero tocar los temas económicos, obviamente, hablar con vos. Tuve la oportunidad de leer el libro Libertad, 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 que lo escribiste con Giacomini, con un economista, Sí, y quería sí. hablarte de la década perdida. En ese libro vos hablás de esta década perdida que, obviamente, aúna tanto lo que fue el macrismo como el kirchnerismo. ¿A qué alude eso? Que nos cuentes un poco. Me imagino que en términos económicos, obviamente, los dos gobiernos han terminado de muy mala manera, ¿no? Bueno, si vos te fijás, mira, tomás los datos desde el 2011 hasta el 2017, que son los que están cerrados y confirmados, ¿sí? Vos vas a ver que el mundo en esos 7 años creció 34%, ¿sí? Los países desarrollados 17% y los emergentes 45%. Consecuentemente, y Argentina creció 0%. Consecuentemente, digamos, si vos no crees que eso no es haber perdido una década y que eso, digamos, no lo vamos a poder recuperar de lo que queda acá hasta el 2019, está claro que Argentina ha perdido una década. Sin lugar a dudas. Estamos hablando con el economista Javier Milei. Javier, vos en ese libro también hablabas de medidas para reducir el gasto público. Me imagino que obviamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo un gobierno tal vez de corte populista, ¿no? Donde el gasto público primó principalmente. En el gobierno de Macri también, la verdad que han hecho pocas medidas para reducir el gasto público. En realidad parecía que iba a ir para otro lado, terminaron la verdad que reduciendo poco el gasto. ¿Qué se puede hacer al respecto? En realidad lo único que tocaron fue partidas vinculadas a beneficios del sector privado. De lo que tenían que tocar, que hacían a partidas de los beneficios de la casta política, no tocaron nada. Y Por Javier, ende, no, sí. sí, No, seguí. nosotros de hecho en el libro estamos proponiendo una reducción del gasto público en términos del PBI para el sector público consolidado de 15 puntos, donde en la primera etapa estaríamos reduciendo todo lo que es la obra pública, tanto a nivel nacional como provincial, eliminando de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo los contratos, y al mismo tiempo eliminar las transferencias discrecionales, tanto de nación a provincias como de provincias a municipios, y ahí estás en casi 10 puntos del PBI. Y una vez que la economía empieza a dinamizarse, bueno, ahí vos podés empezar a quitar, por ejemplo, empleo público, digamos, podés quitar algunos subsidios, pero una vez que la economía está en marcha. Y Javier, Tomás Russo te habla. Según me informé, vos y tu compañero de trabajo con el cual presentaste también el libro, Diego Giacomini, presentaron un documento en donde explican cómo, es parte de esto, ¿no?, de cómo bajar la inflación mediante medidas con el Banco Central que se lo habrían dado o se lo habrían otorgado o hecho llegar al presidente de la Nación. ¿Es así? Nosotros sí hicimos una propuesta que consta en directamente, una es lo que es nuestra propuesta estructural, ¿sí?, que tiene que ver la que está en el libro, que es eliminar el Banco Central, y otra tiene que ver para sobrellevar la transición de corto plazo para evitar una hiperinflación limpiando las LELIC. Son dos documentos distintos. El documento en el cual nosotros explicamos cómo limpiar del balance del Banco Central las LELIC, ese documento sí le ha llegado al presidente de la Nación. ¿Y tuviste un feedback, una respuesta a dicho documento? ¿O No, todavía nada. Ok. Javier, preguntarte justamente, hablabas recién de eliminar el Banco Central, esta medida que propones en tu libro. ¿Es empírica? ¿Se da en algún país, en algún contexto en este momento en el mundo? Bueno, desde el punto de vista empírico, Argentina no tenía Banco Central hasta 1935 y no tenía inflación. Claro. Digo, después tuviste el Banco Central Mixto, tuviste 6% de inflación, después tuviste el Banco Central Nacional y Popular hasta el 91 y te dejó 225% de inflación promedio anual. Después tuviste la convertibilidad, quitando el primer año y medio, que es donde se produce la convergencia de precios. A partir de 1993 tuviste la inflación más baja del mundo. Y después, cuando le devolviste a los políticos el Banco Central, en los primeros 4 años de la era acá tuviste 10% de inflación anual promedio. Claro. En los segundos 20, después tuviste 30,
y este gobierno tiene un final abierto con lo que puede dejar en materia inflacionaria. Y por ejemplo, si vos mañana, no sé, tuvieras que ser ministro de Economía, yendo a un caso por ahí utópico, pues sabemos que no tenés, por decirle, buena relación con el gobierno o que no estarías en su equipo económico. Ponele que vos fueras el ministro de Economía, resumidamente, ¿qué medidas tomarías para paliar esta crisis que estamos sufriendo? Nombrame 3, 4 medidas que por ahí vos dirías, estas son las primeras que sí o sí, apenas asumo, las tomo. Las mismas que planteé en el libro con Giacomini. Que yo, por ejemplo, ahí te comenté cómo bajar 10 puntos del gasto público en términos de PBI, y eso en la primera etapa estaría acompañado también con reducciones en los impuestos equivalentes a 6 puntos del PBI. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros proponemos es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas, de modo tal que cuando vos empezás a ganar dinero, automáticamente, digamos, esa plata, si vuelve al sistema productivo, no tiene impuestos, y de esa manera vos empezás a generar nuevas fuentes de trabajo, de esa manera vos empezás a incrementar el stock de capital per cápita, aumentando la productividad por habitante, y eso, digamos, no solo que derivaría en mayores salarios, sino que además en una mayor demanda de trabajo, y que permitiría ir haciendo un traspaso de los empleados públicos al sector privado mediante un programa de retiro voluntario, donde las personas no solo se llevarían una indemnización, sino que además se irían al sector privado con trabajo, con lo cual, digamos, ahí tenés, ya te di más de 3. Perfecto, bueno, se entendieron claramente. Y hablando un poquito pero obviamente, digamos, también habría que avanzar en la reforma del sistema previsional. Claro, son cosas más de fondo. Habría que ir, por ejemplo, para una reforma del mercado laboral. Sí, digamos, hay cosas que, digamos, serían, digamos, reformas de tercera generación. Claro. Entonces, eso te diría de primera, la de segunda y la de tercera. Bien, y hablando también, siguiendo con la economía y charlando en el tema de las divisas, vos has hablado duramente o has criticado mucho el tema de cómo se ha tratado el peso argentino y también el dólar y las distintas monedas que hay actualmente en nuestro país. ¿Vos creés que el dólar podría volver algún día, como economista? ¿Creés que el dólar podría volver algún día a costar 5, 6 pesos, 8, 4, 2? ¿O siempre se va a mantener ahí? ¿Cómo es? A ver, contanos un poquito de eso. No, a ver, vos lo que tenés que comprender es, mira, el principal elemento es comprender la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, cuando vos generás un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque creció la oferta o porque cayó la demanda, o porque se dieron esas dos cosas en simultáneo, eso genera una pérdida en el poder adquisitivo del dinero. Esto significa que todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. Es decir, que pierde poder adquisitivo el peso. Ese es el primer punto. Pero por otra parte, lo que yo suelo decir y lo suelo enfatizar sistemáticamente es que en rigor, sí, el peso es la moneda que emite el político argentino, consecuentemente no puede valer ni excremento porque estos inútiles no sirven ni para bono. Tremendo, claro, exactamente, como le decís vos, Bueno, Javier. la evidencia empírica de la historia monetaria argentina me da la razón. Claro, te lo da la historia, exactamente. O sea, perdón, resumidamente a la respuesta de la pregunta sería que el dólar no volvería a valer 5 o 6 pesos como, no sé, lo valió por ahí hace unos años. No, el precio del dólar y de los otros bienes de la economía no tienen techo. Ok, porque perfecto. no tiene piso la moneda emitida por el político argentino. Estamos hablando con Javier Milei, economista. Javier, te quiero llevar a los términos económicos de las medidas gradualistas que tomó el gobierno. ¿Crees que hubiera sido bueno hacer un shock económico y encararlo de otra forma cuando asumió el gobierno de Macri? Bueno, eso yo lo planteé desde el primer momento y he recibido un sinnúmero de ataques por parte del gobierno, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros siempre sostuvimos que todos los planes de estabilización del 52 en adelante que han sido shock fueron exitosos, sacando el del 59, y por otra parte, digamos, todos los planes graduales terminaron todos mal, y este terminó mal porque terminó el Fondo Monetario Internacional. Hay una opinión del lado del kirchnerismo que con la nueva fórmula Fernández, los mercados reaccionen tal vez de otra forma, lo miren de otra manera. ¿Esto es verdad? Nosotros que no tenemos tal vez un conocimiento amplio de economía, uno lee la noticia y por ahí dice, bueno, puede llegar a cambiar la situación. ¿Vos creés que puede darse esto? Yo creo que hay elementos positivos y elementos negativos. O sea, la fórmula Fernández
lo que te deja en claro es que Cristina Fernández de Kirchner sola no gana. Claro. Y eso es una muy buena noticia. Ahora, con lo cual eso no es un punto menor. Sin embargo, digamos, el armado de la fórmula Fernández es extremadamente inteligente. Porque vos sabés que cada vez que abre la boca Cristina Fernández de Kirchner pierde votos. Entonces, que vaya como segundo en la fórmula, digamos, el que habla es Alberto Fernández y ella se calla. Claro, en todo Con lo caso cual, digamos, le baja la línea a Alberto. Bueno, entonces el tema es el rol que va a jugar Alberto Fernández en ese binomio. Es decir, desde mi punto de vista, Alberto Fernández es un tipo extremadamente inteligente, es extremadamente hábil y es extremadamente pragmático, ¿sí? Ahora, todo eso, digamos, se tiene del otro lado una persona que es extremadamente ideológica, extremadamente despótica, extremadamente antidemocrática, extremadamente totalitaria. Y enganchándolo con esto que decís, Javier, ¿coincidís con lo que tuiteó, no dijo? Lo tuiteó Roberto Kachanowski, que sé que no es un liberal de tu rama, es un liberal más clásico, pero que tuiteó que en términos económicos el macrismo es nefasto, claramente, opina lo mismo del kirchnerismo, pero dijo que hay una importante diferencia saliendo del lado pura y exclusivamente económico, en que en el mandato kirchnerista te mandaban a la AFIP, había poca libertad de expresión, había 678 la televisión pública, planteaba esto de que había un autoritarismo y un sentimiento como antidemocrático en el gobierno. ¿Coincidís con esto que plantea? ¿Y vos te crees que eso hoy no existe? Ah, mirá, también en el gobierno de Macri sucede, claro. Mirá. Sí, sí. Amplianos un poco. Pasa que como lo que pasa caso que en como especial lo decís? Como el caso, digamos, de Kachanowski está muy cómodo con algunas cosas del gobierno y algunos de sus amiguitos también, entonces es más condescendiente con el gobierno. Mirá qué interesante. Estamos hablando con Javier Milei, el economista libertario. ¿Liberal libertario está bien, Javier, o no? Liberal libertario. Liberal libertario. Perfecto. ¿Qué opinas de Labaña? Yo creo que es una persona que le tocó actuar en un momento muy difícil de la historia argentina y lo manejó exitosamente. Y siguiendo con los políticos para ir cerrando, ¿con qué? Sabemos que vos sos como apolítico, ¿no? Siempre has dicho que no querés participar en cargos públicos y por ahí no te presentás fanático de ningún partido político, pero justamente ¿con qué partido, con qué economista o con qué político de la historia argentina te sentís asemejado o cercano o compartís algún tipo de ideal, sabiendo también que estabas con José Luis Espert y ya no apoyas más su candidatura o no de manera oficial? Contanos un poquito, a ver, de tus pensamientos, de tu historia. En principio lo que me gustaría es que podamos volver a los valores de Alberti, ¿no? Mirá. O sea, como etapa inicial. Bien, esa sería una figura. Como primer objetivo, ¿no? O sea, porque pensá que cuando las ideas de Alberti se pusieron en marcha en 1860, Argentina era un país de bárbaros y en 35 años fue el país más rico del mundo. O sea, Argentina en 1895 tenía el PIB per cápita más alto del mundo. Entonces, digo, no tendríamos que por lo menos tratar de replicar ese modelo, que es el modelo que replica muchos países y que pasan de la pobreza a ser ricos, ¿no? Digo, mirá el caso de Irlanda. O lo han hecho Australia y Nueva Zelanda, también, y han sido exitosos. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Claro, ese modelo tiene mucho costo para los políticos. Ajá. Uno entiende también que hay problemas estructurales que hacen que América Latina tal vez sea distinto a otros obviamente, ¿no? Otras regiones. ¿Puede ser eso también? No, yo no creo que exista semejante cosa. Ajá. Yo no creo que exista semejante cosa. Si vos tomas la dotación de factores, Argentina tiene una dotación de factores muy parecida a la de Estados Unidos, o sea, al momento de iniciar la competencia, si vos querés, o a la de Australia o la de Nueva Zelanda. Es decir, el problema en Argentina es un arreglo institucional distinto. Y para cerrar por ahí en términos locales de nuestra ciudad, somos de Mar del Plata, ya te lo hemos aclarado, le contamos obviamente al oyente que son de nuestra ciudad. Contanos, ¿has venido a dar charlas acá? ¿Cuándo vas a volver? ¿Qué opinás de nuestra ciudad? ¿Cómo la ves? ¿Tenés, no sé, algún político que creas que puede cambiar nuestra ciudad para algún modo de tus ideales? ¿Cómo ves todo este tema? No lo sé. Perfecto, bien sencillo.
Qué buena respuesta, Javier. Te agradecemos mucho, la verdad, este grupo de estudiantes que nos interesa la política, los términos económicos también, y queríamos hablar con un especialista. La verdad que muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Pasaba la palabra de Javier Milei.